Les saludo en esta oportunidad. Gracias por recibirnos ahí en su hogar y tener la oportunidad de compartir en estas celebraciones a lo largo de fin de semana. Y gracias a usted por la disciplina permanente de estar conectado con su horario de celebración. Pues en este momento la oportunidad de compartir el mensaje bajo este título, reiniciar. Y defino a manera de introducción qué significa esa palabra, reiniciar. Significa iniciar de nuevo. Significa iniciar de nuevo una cosa que se había suspendido o se había interrumpido. Bueno, es lo que ha pasado con esta pandemia. La pandemia lo que ha provocado es que cosas se suspendieron y cosas se interrumpieron. Pero poco a poco estamos retornando a ir incorporándonos a actividades varias. Por eso el tema de mensaje, porque estamos reiniciando esas cosas que se habían suspendido y que se habían interrumpido. Y ese reinicio es progresivo, pero este reinicio requiere que lo hagamos en forma apropiada. Por eso la pregunta que nos introduce a la esencia del mensaje, ¿cómo reiniciar de forma acertada? Y comienzo a contestar. En primer lugar, es importante lo siguiente, hay que hacerlo de forma reflexiva. ¿Qué significa esto? Hacer un alto. Si bien es cierto, la pandemia nos detuvo de algunas cosas, no necesariamente en todos los casos ha sido para reflexionar. Pero ahora que estamos reiniciando, es importante que antes que usted reinicie, traiga reflexión a su vida. Y para eso es necesario hacer un alto y sentarnos a pensar. Eso significa ser reflexivo. Hacer un alto y sentarse a pensar para que a la hora de este reinicio seamos atinados en nuestros siguientes pasos. Y aquí el texto bíblico que nos conecta con esto que le estoy dando como primera respuesta a la pregunta ¿cómo reiniciar en forma acertada? Lucas capítulo 14, verso 28 dice lo siguiente, porque ¿quién de ustedes queriendo, y yo destaco esa palabra, porque hermanos, en este reinicio no solo va a ser suficiente querer. Hay gente que quiere una casa, quiere un carro, quiere que los hijos vayan bien, quieren que el matrimonio le vaya bien, pero ¿por qué no a todo el mundo le va bien, aunque quiere? Porque a veces el querer no es suficiente. Es necesario que eso que uno quiere esté impregnado de reflexión, para que lo que uno va a hacer o lo que uno está haciendo sea bien hecho, sea bien hecho. Entonces dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero. Y por eso le estoy diciendo que reflexionar tiene que ver con hacer un alto, sentarse primero y, note usted esta otra palabra, calcular los gastos. Y vea usted que producto de sentarse y hacer esos cálculos, uno tiene la oportunidad de advertir lo que uno tiene y lo que no tiene. En este reinicio tú tienes que sentarte para calcular, para ver si tienes, o sea, qué tienes, qué no tienes. Eso no es faltar a la fe. Al contrario, advertir claramente lo que tienes o no tienes te puede conectar a la fe. Para ponerle fe a lo que tienes y para ponerle fe a lo que no tienes también. Pero eso requiere, hermanos, un ejercicio, la reflexión. La reflexión. Y para reflexionar es importante sentarse, hacer un alto y hacer cálculos. Aquí dos palabras se mencionan que quiero auscultarlas para ampliarlas y ponerle todavía más fundamento a esto que les estoy diciendo. La primera palabra es se sienta. ¿Qué significa esa palabra sentarse? Significa detenerse. Por eso es que le digo que hay que hacer un alto. Significa fijar, es decir, poner atención en algo. Y significa ponerse sobre. Cuando tú, hermanos, te sientas, cuando tú le pones atención a la situación,
tú comienzas a empoderarte de la situación, te puedes poner sobre la situación, puedes tener autoridad sobre la situación. ¿Cuál es el destino de los que reinician y los que emprenden cosas y no lo hacen en forma reflexiva? El destino es que terminan ahogados por las circunstancias y por lo que viven. Eso se empodera de ellos. Pero cuando tú te sientas tranquilamente con ayuda del Señor y tú fijas tu atención en lo que pretendes hacer y tú te pones luego entonces con autoridad producto de eso y comienzas a manejar la situación y no ser manejado por la situación, tú tienes autoridad y tú puedes salir adelante. Entonces, note usted lo que significa esa palabra sentarse. Y la siguiente palabra es sentarse a calcular, porque tú te puedes sentarte a hacer un alto, a deprimirte, pero no, aquí es hacer un ejercicio. Y calcular tiene que ver ya con pensamiento, con pensamiento. Yo siempre insisto, Dios nos dio, hermanos, corazón para sentir, pero cerebro para pensar. Y hay gente que esta pandemia la está sintiendo nada más, pero no está pensando. No está pensando. Y note usted que no se falta la fe, insisto, cuando uno calcula, uno se sienta a pensar. Y calcular significa verificar por el contacto. Verificar por el contacto. Es que tú te aproximas y tú comienzas a hacer una verificación. Verificación, insisto, de lo que tienes y de lo que no tienes. Calcular significa contar, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es lo que tengo, esto es lo que estoy ganando con mi sueldo, esto es lo que entra, esto es lo que sale. Contar para emitir luego un veredicto, un criterio, una sentencia. Es decir, bueno, con esto que tenemos, esto es lo que podemos hacer. Con esto que no tenemos, esto es lo que podemos hacer. Y como digo, esto no es faltar a la fe. Al contrario, esto te puede conectar a la fe, conectarte con Dios, sabiendo qué tienes y qué es lo que no tienes. Entonces, hermano, siéntese. Hermano, piense. Hermano, calcule. Hermano, administre este reinicio de tal manera que usted dé estos siguientes pasos en forma reflexiva y orientado por esa decisión que usted tomó de sentarse y verificar lo que hay y lo que no hay. E insisto, si tienes para emprender, ponlo en las manos de Dios para que Dios lo bendiga. Y si no tienes, ponlo en la mano de Dios para que el Señor lo multiplique también en este reinicio. En segundo lugar, ¿qué más hacer para que el reinicio sea adecuado, sea efectivo? Hay que hacerlo de forma compasiva, no solo reflexiva, sino compasiva. Esto es, hermanos, la conciencia que se debe tener de la necesidad ajena. Yo creo que todos nosotros, y habrán excepciones siempre, pero la mayoría de nosotros estamos conscientes que esta situación que hemos vivido, no solo al país, no solo a ciertas familias, al mundo, lo pone en una situación de precariedad en términos económicos y de necesidades. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser conscientes de la necesidad ajena también. Porque hay gente con una actitud muy mezquina y que piensan que lo único que es importante es lo de ellos. Lo de los demás no importa. Entonces creo que como individuos, como iglesia, debemos asumir una actitud compasiva. Y este reinicio, hacerlo de esa manera, advirtiendo la necesidad ajena. Y en la medida que nosotros igual somos bendecidos y Dios va siendo propicio, no olvidarnos de los demás. Yo estoy orando y se los he dicho para que nuestra bodega solidaria pueda ser ampliada, la podamos ampliar. Y podamos no desarrollar una dependencia, porque yo no creo en eso.
pero sí que podamos acompañar en necesidad a la gente en aras de ¿qué? En aras de reimpulsarla, en aras de empoderarla nuevamente. Y tengo varias cosas en mi corazón que podemos hacer. Actitud compasiva, no solo reflexiva. Y noten ustedes esta porción del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 27 y 28. Dice, el señor de aquel siervo, ¿quién era ese siervo? Bueno, uno que tenía una deuda impagable con ese señor. Y llegó hasta el señor y le pidió que le ayudara con esa deuda. Entonces, aquí la respuesta. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, note usted estas dos palabras, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, ese recibió una liberación, recibió una bendición, recibió compasión. Pero vea usted cómo es el ser humano, que ese que recibió compasión sale de ahí y se encuentra, como dice el verso 28, con otro que le debía a él. Y note usted, reinicia, porque este tiene un reinicio ahí. Viene de deber una deuda impagable y ahora ya está en el plano de que está soltado, ya no debe nada. Y en ese reinicio se olvida de ser compasivo. Dice el verso 28, pero saliendo aquel siervo, o sea, si tú sales, has salido en esta pandemia y Dios te visitó, has salido y Dios te ha provisto, y tú vas avanzando, no te olvides de los otros. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, nada en relación a lo que él debía. Y dice la Biblia acá, que este hombre actuó en forma no compasiva. Dice, haciendo de él, es decir, agarrándolo, le ahogaba y le decía lo siguiente, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y aquí hay por lo menos 3 palabras en este texto que quiero que consideremos. La primera palabra es lo que él recibió, soltar. Él fue soltado. ¿Qué significa? Que fue aliviado en su condición. Significa que se le puso término a su deuda. Significa que se le revirtió la situación y significa que se le liberó. Así salió este hombre de ahí, con un reinicio donde estaba aliviado, se había terminado su compromiso, se había revertido la situación de deuda y estaba liberado. La otra palabra es lo que él hizo. Él recibió todo eso, pero insisto, está reiniciando con una actitud poco compasiva. Dice que haciendo. ¿Qué significa esa palabra? Que usó la fuerza. O sea, agarró al compañero y lo agarró por la fuerza. En vez de soltarlo, lo retuvo con la situación y en vez de aliviar el asunto, lo que terminó fue agarrando el tema como pretexto para caerle encima. Entonces, note usted la diferencia. Hermanos, no podemos imitar esto. Nosotros que hemos recibido del Señor y aún que queremos recibir del Señor. Porque yo siempre digo, no da el que tiene, da el que quiere, del que quiere. Y tú puedes en medio de tu propia necesidad ser solidario en medio de tu propia necesidad. Y en medio de tu propia necesidad, siendo solidario, sentir cómo Dios es solidario contigo, Dios te suelta a ti en la medida que tú sueltas a otro y que tú bendices a otro. Y la otra palabra acá es ahogar, ahogar. Esa palabra significa que salió de ahí para estrangular al otro, salió de ahí literalmente para ahogar al otro, salió de ahí para respirarle al otro encima, para sofocarlo. ¿Sabe qué es eso? Actitud poco compasiva. Tú no puedes ir por la vida así. Tienes que ser un instrumento en este reinicio en las manos del Señor para hacer bendición para otros. Esa es mi oración y espero que sea también la tuya. Ese es mi compromiso y espero también que sea el tuyo. Y en tercer lugar, ¿cómo reiniciar en forma adecuada? Les digo esto otro. Hay que hacerlo de forma decidida. Entonces, en forma reflexiva, en forma compasiva y en forma decidida. ¿Qué significa esto? No podemos ir titubeando, sino con rostro afirmado.
con rostro afirmado. Este reinicio va a requerir que nosotros no titubeemos, sino que reafirmemos nuestro compromiso de ir hacia adelante. Y aquí esta porción de Lucas capítulo 9, verso 51, refiriéndose a Jesús, antes de ir Jesús a la crucifixión. Dice el texto, cuando se cumplió el tiempo, porque hay tiempos, hay temporadas donde tú puedes estar tranquilo y hay temporadas donde tú necesitas en el reinicio ir en forma decidida con todo. Pues en el tiempo en el que Jesús había de ser recibido arriba, que aquí se menciona del cielo, pero entre ese momento en que estaba y el cielo había un momento que se llamaba crucifixión, sufrimiento. Pues dice la Biblia que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabe? Jerusalén era ese destino de sufrimiento y crucifixión. Pero ¿qué hizo Jesús? Afirmó su rostro. O sea, no titubeó, no se debilitó, no dudó, no dijo, bueno, antes de ir allá, de lograr, tengo que pasar por esto. Hermanos, en el reinicio, pon tus ojos en el resultado, pero tienes que darte cuenta que entre reiniciar algo o iniciar algo y llegar a ese resultado, siempre hay una etapa de sufrimiento, de siembra, que no es fácil. Como dice el texto, se va andando y llorando a veces, pero hay un retorno con alegría recogiendo el fruto. Pero antes de eso, antes de ese resultado, tienes que ir con toda decisión, independientemente que el futuro se vea tan complejo, independientemente que las noticias te digan que la situación es difícil, independientemente que los mensajes que te llegan es que la cosa no va a ir bien, tú tienes que ir con rostro afirmado. Tú tienes que reiniciar en forma decidida, en forma decidida. Y aquí hay por lo menos dos palabras que quiero, insisto siempre, profundizar en ellas. Dice que Jesús afirmó. ¿Qué significa esa palabra afirmar? Significa sólido. Tú tienes que ir sólido a este reinicio. Significa estable. O sea, por eso te digo, no te puedes ir titubeando. Tienes que traer estabilidad a cualquier cosa que vas a encaminarte. Significa firmeza. Significa volverse, atención, resueltamente en cierta dirección. O sea, volverse resueltamente. O sea, yo voy resuelto a que las cosas tienen que avanzar. Yo voy sólido en esa determinación. Yo voy estable en eso. Yo voy firme en eso. Yo voy decidido en eso. Es una decisión que debe tener como base firmeza y estabilidad y estar resuelto. Pero si tú vas a reiniciar y vas plagado de dudas, de inconsistencias, con un costal de miedos encima, y vas que hoy sí, mañana no, tú tienes que traer firmeza a tu decisión de reinicio. Y la otra palabra es rostro. ¿Qué significa? El semblante. O sea, lo que tú irradies debe de irradiar firmeza y decisión, determinación. O sea, tú no puedes ir proyectando inconsistencia. Esa palabra rostro significa cara, o sea, es fachada. Significa como estando hacia la vista, significa aspecto. Es decir, lo que está a la vista tuya, tú tienes que enfrentarlo en forma decidida, de manera estable, de manera firme. Este reinicio requiere, hermanos, esto que les estoy mencionando, hacerlo en forma decidida. Entonces, tres cosas en este reinicio: hacerlo en forma reflexiva, en forma compasiva y en forma decidida. Vamos a orar, a pedirle al Señor que el Señor afirme en nosotros esto y que entremos a este siguiente momento reiniciando aspectos de nuestra vida con esto que les he mencionado en esta oportunidad. Padre, te damos gracias. Gracias que nos bendices
y nos das la fuerza, el ánimo en nuestro espíritu para entrar en esta nueva temporada de reinicio. Gracias. Danos, Señor, la oportunidad de sentarnos y reflexionar. ¿Qué cosas necesitan ajuste? ¿Qué cosas necesitan de tu presencia? ¿Qué cosas necesitan de nuestra mano en forma más diligente? En fin, pero sentarnos primero, no después, primero, para pensar, ser reflexivos. También permítenos entrar en esta nueva temporada de reinicio, Señor, haciéndolo en forma compasiva, siendo conscientes no solo de nuestra necesidad, sino también de la necesidad ajena y siendo propicio para otros. No solo pedir por nosotros, sino también bendecir nosotros a otros. Y Padre, también ayúdanos para que al reiniciar podamos hacerlo en forma decidida, sin titubeos, con firmeza, que nuestro rostro se enfoque en lo que está a la vista y que podamos ir hacia eso con determinación para enfrentarlo y cruzarlo. Gracias, Señor, que tú estás con nosotros. Por eso podemos dar estos pasos con fe y con confianza. Te ofrecemos nuestra gratitud. Y también, Señor, aprovechamos al término de este tiempo de celebración para honrarte con nuestros bienes, con gratitud en nuestro corazón. Bendice y multiplica, que lo que hoy sembramos es una semilla que dará fruto al 100%. Gracias. Bendice a tu pueblo. Les bendigo, queridos hermanos. Allá en sus hogares reciban la bendición, el cuidado y la paz del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muchas bendiciones para ustedes. Que el Señor les bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Bendiciones.